todas y a todos los que nos están escuchando a través de Radio Universidad, el 104.1 de FM, así como a quienes nos están acompañando en la página de Facebook de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estamos en una emisión más de La Defensoría Te Escucha, después de este breve periodo vacacional. Es un gusto para nosotros volver a compartir espacio para tratar temas de relevancia en materia de derechos humanos con toda la comunidad universitaria. Y pues bueno, el día de hoy no es la excepción, como pudieron ver en la publicidad en redes sociales de estos días, pues hoy contamos con la participación de la maestra Yarib Hernández García, quien es defensora de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma de Oaxaca, y con quien abordaremos un tema de suma importancia, como lo es los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el combate a la esclavitud infantil. Antes de ceder el uso de la voz a la maestra Yarib, que nos acompañará el día de hoy, me permito leer brevemente una reseña, una semblanza curricular de nuestra invitada. Ella es licenciada en Derecho, candidata a maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha sido representante jurídico del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Oaxaca, implementado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Fue además participante en la elaboración del protocolo para la prevención, atención y erradicación de la discriminación, el hostigamiento, acoso sexual y violencia contra las mujeres en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha sido ponente en diversos seminarios y eventos en materia de derechos humanos y actualmente es la primera mujer que funge como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta institución. Además, es consejera ciudadana de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Pues sin más preámbulo, maestra Yarib Hernández, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este programa de la Defensoría Te Escucha. Le damos la más cordial bienvenida y pues antes de iniciar con nuestro diálogo del día de hoy, no sé si quiera comentarnos algo, saludar al público. Sí, hola Diego, qué gusto poder compartir contigo este espacio. Muchas gracias y la verdad es que estoy muy contenta de poder participar en este programa de la Defensoría Te Escucha. Mando un saludo muy cordial a todos y todas las estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, pero bueno, también a toda la audiencia de este programa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por aceptar participar en este programa y además, pues, destacar que es la participación ahora entre Defensoría de la Universidad Autónoma de Oaxaca y la Defensoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, para que pudiera servir también para reforzar los lazos entre ambas instituciones y precisamente la difusión de temas en materia de derechos humanos. Y pues bueno, como ya adelantaba hace un momento, el tema del día de hoy se enfoca específicamente en materia de derechos humanos, pero de niñas, niños y adolescentes, un sector específico de la población que requiere una atención especial también. Y con motivo de que el próximo 16 de abril, este viernes, se conmemora el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, pues precisamente resulta un tema muy interesante para poder abordarlo desde pues la perspectiva de los derechos humanos. En este sentido, maestra, y para empezar con el debate, con el diálogo, me gustaría que pudiera compartirnos qué hay que entender cuando hacemos referencia a los derechos humanos, pero de niñas, niños y adolescentes. Sí, Diego, bueno, mira, de manera general quisiera comentarles que los derechos humanos, uno de sus principios, una de las características es la no discriminación. Entonces, los derechos humanos van a pertenecer a todas las personas, incluidos niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, referimos a derechos que tienen de forma específica por las características que pudieran tener. Por ejemplo, hablamos de derechos específicos de niñas, de
niñas y niños que se encuentran en comunidades indígenas, de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en migración, etcétera. Entonces son derechos que les corresponden de forma, de acuerdo a las características. Algo muy importante es que existen diversos tratados internacionales que nos hablan sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Uno de los principales es la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención tiene formas de abordar los derechos de las niñas y niños, y uno puede ser los derechos de protección. Reconoce, y dentro de este derecho platicaremos más a fondo lo que tiene que ver la prevención contra todas las formas de abusos, tratos crueles, inhumanos y sobre todo pues la explotación que es referido. Para México, para nuestro país como tal, existe la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en esta ley se establecen derechos para la supervivencia, derechos que les reconocen como tal, por ejemplo, el juego y el esparcimiento, la protección, también la educación, a la salud, a la prioridad y algo muy importante también el interés superior. Este debe entenderse como parte de un derecho de niñas, niños y adolescentes. A grandes rasgos, eso es lo que debemos entender o podemos entender. Son todos estos derechos humanos que tenemos todas las personas, pero que les corresponden también, de acuerdo a la condición en la que se encuentren, algunos derechos en específico. Claro, y como usted comenta, pues hay diversos ámbitos en los que, pues, tomando en cuenta que son derechos específicos para una población en especial, como los niños, niñas y adolescentes, pues también se acotan o surgen diversos derechos o necesidades dependiendo del ámbito, ¿no? En materia laboral, en materia de salud. Perdón, Diego, te estoy dejando de escuchar, disculpa. Ahí me escucha perfecto. Vale. Listo. Bueno, le comentaba que estaba totalmente de acuerdo con lo que nos menciona hace un momento y creo que a partir de este grupo específico de derechos humanos para una población en especial, pues también en diversos ámbitos surgen o aparecen derechos también un poco más acotados, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, que requieren o que especificidades, ¿no? En este sentido, tomando en cuenta que pues es una población específica y que tiene ciertas necesidades de atención y de protección, ¿cómo podemos o cómo se garantiza, mejor dicho, que estos derechos o que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer los derechos sobre los que son titulares? Mira, una parte muy importante de poder garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes corresponde sí a los estados. Bueno, de manera importante, por ejemplo, si hablamos desde un plano internacional, existen obligaciones específicas para los estados parte, para el cumplimiento de algunos tratados o convenciones, por decirlo así. Dentro de estos tratados se ha hecho un gran hincapié en una obligación reforzada del Estado de protección hacia niñas, niños y adolescentes. De hecho, podemos garantizar estos de primero, dándolos a conocer. Es importante que pues las propias niñas, niños y adolescentes se puedan conocer qué derechos tienen. Y una vez que los conozcan, pues puedan solicitar el cumplimiento de estos derechos. Otra de las formas es garantizando una atención especializada. Y esto pues se refiere a todos los ámbitos de la prestación de servicios, ya sean tanto de salud, de educación, de atención, por violaciones a sus derechos humanos, por ejemplo, se tiene que brindar una atención especializada. Cuando desafortunadamente se comete algún delito en contra de algún niño o niña, debe de existir un área especializada dentro de las fiscalías o procuradurías de justicia de los estados en las que se garantice esta atención de acuerdo a las capacidades del niño, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la toma de declaraciones, etcétera, ¿no? La priorización en la salud, niñas y niños tienen derecho a que la atención médica pues sea prioridad, ¿no? Hacia este grupo, igual en cuanto a la educación. De esta forma podemos ir desglosando en cuanto a cada uno de los derechos, la
atención que se tendría que dar. ¿De qué otra forma garantizamos que se puedan ejercer estos derechos o que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer estos derechos? Y fíjate que esto es como materia de una gran charla, una gran discusión, sobre todo un análisis importante, ya que podría decirse, pero es que son menores de edad y sabemos que para ejercer algunos derechos pues tienen que ser ciudadanos mayores de 18 años y entonces lo hacen a través de sus padres de familia, de la representación que tengan, a través del Estado, por ejemplo, quienes se encuentren bajo cuidados, sin cuidados parentales y que se encuentren en cuidado alternativo. Pero justo aquí es donde tomamos o debemos de considerar la obligación reforzada de protección de los estados. Es quienes deben de generar mecanismos para cuando identifiquen que niñas, niños y adolescentes se encuentran restringidos o se les está vulnerando algún tipo de derecho, ellos puedan entrar en auxilio bajo esta obligación y poder conocer qué es lo que está pasando y cómo lo garantiza. Mira, te voy a contar una experiencia muy bonita que acabamos de tener aquí en el estado de Oaxaca, con una organización civil, la Academia, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la organización civil se llama CICANDA, World Vision, y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Analizábamos cómo saber de qué forma estaban viviendo niñas, niños y adolescentes sus derechos durante la pandemia. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Estamos interpretando. Muchas veces como adultos tenemos una visión adultocentrista que nos dice, pues el niño está aburrido en casa o el niño está disfrutando o no la educación, está ejerciendo de esta forma, como que suponiendo. Y decíamos, ¿cómo le hacemos? Entonces, uno de los derechos de niños, niños y adolescentes es el derecho a la participación y a una participación activa, a que nosotros les escuchemos y consideremos también sus opiniones. Entonces, decidimos realizar una campaña de participación denominada 1, 2, 3 por ti y recibimos muchos audios, videos, dibujos de cómo realmente estaban viviendo sus derechos. Y mira, pese a que quizá como adultos la pandemia nos ha cambiado pues la vida, en muchos casos ha sido traumática, hemos perdido seres queridos, etcétera. Niñas, niños y adolescentes por derechos analizaron qué estaban viviendo. Y algo bien importante, por ejemplo, es que ellos retomaban y decían, la pandemia me ha unido con mi familia. Han sido momentos en los que me ha permitido tener esta unidad familiar. La educación es un privilegio, ¿no? O sea, los niños de Oaxaca ven a la educación como un privilegio, ya que pese a que tienen problemas de conexión, que también hay circunstancias que dicen, a través de una computadora estoy aprendiendo, tenemos que valorar estas circunstancias, porque dentro de Oaxaca hay otras comunidades en donde el Internet pues no se da abasto, por ejemplo, o si hay Internet es costoso y hay quienes pueden o no cubrir con este gasto, ¿no? Entonces, bueno, digo, esta forma de escucharles nos permite poder garantizar estos derechos, saber de forma específica qué tenemos que garantizar, pero también cómo tenemos que hacerlo, ¿no? En materia de educación, por ejemplo, ahora se analiza pues medir hasta dónde la educación a distancia está permitiendo brindar conocimientos y como tal acceder a la educación desde la perspectiva de la educación como un derecho humano que tiene características específicas, accesibilidad, adaptabilidad, calidad y hasta dónde estamos midiendo o no esta garantía de derechos. Muy interesante esta experiencia que nos comenta porque creo que da en el punto. Era precisamente a lo que quería que llegáramos en cuestión de que muchas veces el ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, pues se deja más a la cuestión de la representación o el papel que juegan los tutores o los padres precisamente en el desarrollo hasta que se convierten o hasta que tienen la edad legal suficiente para poder ejercerlos por sí mismos, ¿no? Claro, habrá contadas excepciones en las que existe la obligación estatal de la tutela, por ejemplo, en el caso de la educación, proporcionar herramientas que se ajusten a las necesidades, como este caso de la pandemia, la actualidad, que, como bien nos menciona, pues a las comunidades y en general a toda la República afectó de manera diferente, ¿no?
en el estado de Oaxaca, por ejemplo, lo que nos comentaba sobre que muchas comunidades no tienen internet, pues es un factor determinante en el cual se tiene que poner atención para identificar cuáles van a ser las líneas para seguir proporcionando y seguir garantizando este derecho a la población de niños, niñas y adolescentes. Y creo que es muy interesante esta experiencia que nos comparte y sobre todo eh, mencionaba algo sobre en cuanto al el impacto o la percepción que pudiesen tener incluso los niños sobre pues la pandemia o incluso sobre ellos cómo perciben sus propios derechos, ¿no? Hace algunos momentos era lo que más o menos entendía. Eh, y para ir enlazando también con la otra temática de este programa, de esta emisión, pues, como lo comentaba hace un momento, ¿no?